Buenos días y bienvenidos a este vídeo correspondiente al tema número 4, estimación, de la asignatura de modelos cuantitativos. Como hacemos siempre, a lo largo de los próximos minutos vamos a revisar los principales conceptos relacionados con este tema. Empecemos. Bien, en primer lugar vamos a considerar un modelo muy sencillo en el que tratamos de estimar la nota en la asignatura de modelos cuantitativos en función de dos variables, horas de estudio y porcentaje de asistencia a clase. El modelo en este caso sería beta 1 más beta 2 por las horas de estudio más beta 3 por el porcentaje de asistencia a clase, más U, que como recordaréis llamamos perturbación. Bien. Esto se puede expresar de manera matricial del siguiente modo. Simplemente I igual a X por beta más U. Solo que ahora lo que estamos considerando aquí son matrices y vectores. Vamos a verlo. Supongamos que yo le he preguntado a un alumno qué nota sacó en modelos cuantitativos y me dice que 7,4. Sería este valor de aquí. Le preguntamos cuántas horas ha estudiado y me dice que 27. Y le preguntamos cuál fue el porcentaje de asistencia que ha tenido a la asignatura y me dice que del 95%. Bueno, pues expresado de esta manera, si os dais cuenta, como una matriz, si yo multiplico 1 por beta 1 más 27 por beta 2 más 0.95 por beta 3, que es como hay que multiplicar las matrices, pues tengo precisamente la expresión para este alumno en particular. De tal forma que podemos expresar un modelo de regresión lineal como una matriz de una forma muy sencilla. Llamo vuestra atención sobre un particular y es que esta matriz tiene dimensión 3×3. Tiene tantas filas como datos estemos considerando. En este caso, 3 alumnos, 3 datos, pues tiene 3 filas. Tiene tantas columnas como número de parámetros. En este caso hay 3 parámetros, beta 1, beta 2 y beta 3. Por tanto, una columna, 2 columnas y 3 columnas. Adicionalmente, daos cuenta de que la primera columna va a ser siempre una columna de unos. ¿Por qué? Porque es la que multiplica al parámetro beta 1. Dicho esto, como ya he explicado, podemos repetir la multiplicación de matrices y obtener las ecuaciones particulares para cada uno de los 3 datos que hemos visto. El segundo alumno saca un 8,3 en el examen, ha estudiado 33 horas y tiene un porcentaje de asistencia del 98%. Y el tercer alumno ha sacado una nota de 4,5, ha estudiado 16 horas y tiene un porcentaje de asistencia del 70%. Simplemente es una cuestión de cómo expresar el modelo en forma matricial. El siguiente aspecto relevante es que los parámetros beta siempre no son desconocidos, son parámetros. Como ya hemos dicho, un parámetro, y lo estudiamos en la asignatura de estadística, es una característica de la población cuyo valor típicamente desconocemos. Así que lo que vamos a intentar es estimarlos mediante estimadores. Y para ello vamos a utilizar por una parte datos y por otra parte determinados métodos estadísticos. Concretamente vamos a utilizar los residuos y llamaremos residuo a la diferencia entre el valor real en I de la variable dependiente de una observación y el valor estimado según nuestro modelo para esa misma I. Nosotros vamos a aplicar una técnica que se llama mínimos cuadrados ordinarios y que consiste básicamente en minimizar el cuadrado de la suma de estos residuos. Es decir, calculamos los residuos para todas las observaciones, el valor real menos el valor estimado por nuestro modelo, lo elevamos al cuadrado y tratamos de hacer mínima la suma de todos ellos. Esto se denomina mínimos cuadrados ordinarios y es el método que nosotros vamos a trabajar en esta asignatura. Bien, cuando trabajamos con mínimos cuadrados ordinarios, la varianza total podemos descomponerla en dos términos. Varianza explicada, que es la parte de la variabilidad que explica el modelo, y la varianza residual, que es la parte de la variabilidad que no explica el modelo. Matemáticamente las fórmulas son estas que aparecen aquí y como ya he dicho, la varianza total es la variabilidad total de las I's, la varianza explicada es la variabilidad explicada por las X, es la variabilidad explicada por nuestro modelo, y la varianza residual es la variabilidad no explicada por las X, aquello que nuestro modelo es incapaz de explicar. Vamos a ver esto con un ejemplo que se entiende mucho mejor. Consideremos esta nube de puntos. Tenemos una variable dependiente, la Y, y una variable independiente, la X.
y queremos calcular un modelo de regresión lineal. En este caso, si ajustamos un modelo por mínimos cuadrados ordinarios, imaginemos que obtenemos esta recta. Ahora fijémonos en este punto de aquí que se pone rojo, este de aquí, y lo que vamos a ver es cómo calcular cada uno de estos componentes de variabilidad para ese punto en particular. En primer lugar, fijaos lo que sucede. Esto de aquí es la y estimada según nuestro modelo, es decir, nuestra recta de regresión en verde nos dice que para esta x en particular, la y que le corresponde es esta de aquí, es decir, nuestra y estimada. Por otra parte, la y real, sin embargo, la y de verdad es esta que tenemos aquí. Bueno, pues esta diferencia es precisamente el residuo. Y la vamos a utilizar para calcular este término de la variabilidad. Cogemos esa diferencia, la elevamos al cuadrado, hacemos el sumatorio para todos los puntos en azul que vemos aquí y dividimos por n. Eso es la variabilidad de los residuos y es la variabilidad que no explica nuestro modelo. Por otra parte, podemos hacer una cosa y es coger todas las i's de todos los puntos en azul y calcular su valor medio. Ahí tenemos el valor medio de la y. Bueno, pues si calculamos la diferencia entre cada una de las i's y el valor medio, tenemos la y real en cada punto menos la y media, pues si lo elevamos al cuadrado y dividimos por n, tenemos la variabilidad total. Y por último, también podemos calcular la diferencia entre el valor estimado por nuestro modelo, esta y de aquí, y con gorro, y el valor medio. Esa diferencia, y estimada menos y media, es precisamente este término que aparece aquí. Cogemos la diferencia entre la y estimada y la y media, lo elevamos al cuadrado, hacemos el sumatorio para todos los puntos en azul y dividimos por n. Como os dais cuenta, gráficamente se ve bien la variabilidad total, que es esta parte de aquí, es igual a la variabilidad no explicada, la variabilidad de los residuos, que es esta de aquí, más la variabilidad que sí explica nuestro modelo, que es esta variabilidad de aquí. Nosotros vamos a utilizar estos conceptos para calcular un indicador muy importante que es el llamado coeficiente de determinación o R cuadrado, que es el ratio entre la varianza explicada y la varianza total, es decir, el porcentaje de variabilidad que nuestro modelo es capaz de explicar. Y matemáticamente se expresa de este modo que veis aquí, o análogamente de esta otra forma, se puede expresar de las dos maneras. Lo importante es la interpretación, el porcentaje de la variabilidad de las i's que nuestro modelo es capaz de explicar. Nos interesa, por tanto, que el R cuadrado sea lo más alto posible. R cuadrado siempre va a tomar valores entre 0 y 1. Un R cuadrado de 0 significa que nuestro modelo explica muy poco de la variabilidad total de las i's, mientras que un R cuadrado muy alto, próximo a 1, implica que nuestro modelo explica gran parte de la variabilidad, lo que a priori, y luego ya matizaremos esta afirmación, significa que estamos ante un modelo bueno. Cuanto más alto sea el R cuadrado, mejor modelo. Digo con matices porque esto no siempre es así, lo veremos cuando hablemos de la diferencia entre utilizar un modelo para interpretar los parámetros o para hacer predicciones. Pero de momento nos quedamos con esta idea. Cuanto mayor es el R cuadrado, mejor. No obstante, hay un problema, y es que en general, cualquier modelo de regresión, a medida que añadimos variables, sean o no estas significativas, sean o no estas relevantes, nuestro R cuadrado va a aumentar. Por tanto, puede suceder que un modelo con muchas variables tenga un R cuadrado mayor que un modelo con menos variables, aunque este segundo, el modelo con menos variables, sea mejor. Para corregir este efecto se introduce la idea de R cuadrado corregido. Y este R cuadrado corregido simplemente es otra fórmula en la que se penaliza la incorporación de parámetros. Como os dais cuenta, simplemente tenemos 1 menos paréntesis 1 menos R cuadrado y aquí multiplicamos por n menos 1 y dividimos por n menos k, siendo n el número de datos y k el número de parámetros que estamos contemplando. Como veis aquí, este término que aparece en el denominador, n menos k, lo que está es precisamente penalizándonos que el modelo tenga más parámetros. Por tanto, la forma correcta para comparar dos modelos anidados, un modelo anidado es un modelo que se basa en un modelo con más parámetros, con más variables, al que le hemos quitado alguna variable. Tenemos un modelo con 5 variables independientes, quitamos una de ellas y tenemos un modelo con 4 variables independientes. Eso es un modelo anidado. Bien, el R cuadrado corregido
es ideal para hacer comparación entre modelos anidados, modelos en los que todos tienen las mismas variables, solo que algunos tienen menos variables que otros. ¿Cuáles son las propiedades que tienen los estimadores obtenidos por mínimos cuadrados ordinarios? Pues en primer lugar que son lineales, es decir, que los betas estimados pueden expresarse como una combinación lineal de las IES según esta fórmula que vemos aquí. La segunda característica, y esta es más importante, es que son insesgados. Si recordáis, decíamos que un estimador es insesgado cuando su esperanza es igual al verdadero valor del parámetro poblacional. Cuando estimamos por mínimos cuadrados los betas, ese beta estimado tiene una esperanza igual al valor del verdadero beta, al verdadero valor de beta. Entonces decimos que los estimadores beta, cuando los calculamos usando mínimos cuadrados ordinarios, son estimadores insesgados. Adicionalmente son estimadores óptimos, que esto significa que son los estimadores de mínima varianza. De todos los estimadores lineales e insesgados que podemos utilizar, los de mínimos cuadrados, los obtenidos por mínimos cuadrados ordinarios, son además los de mínima varianza. Y adicionalmente son consistentes. Si recordáis, la propiedad de consistencia simplemente decía que a medida que yo aumento el tamaño muestral, el valor del estimador tiende al verdadero valor del parámetro poblacional. Pues esto es lo mismo. A medida que aumentamos la muestra, a medida que aumentamos el número de datos, el estimador tiende al verdadero valor del parámetro poblacional. Cuanto más grande sea la muestra, más cerca estará el valor del estimador al verdadero valor del parámetro poblacional. Por tanto, los estimadores obtenidos por mínimos cuadrados ordinarios son lineales, son insesgados, son óptimos y son consistentes. Pero ojo, esto es así solo si se cumplen las condiciones que vimos en el tema número 3. Porque si alguna de esas condiciones que vimos no se cumplen, entonces estas propiedades dejan de ser ciertas. Por ejemplo, si no se cumple la condición 1, que los residuos tienen media nula, aparece un problema de sesgo y un problema de optimalidad. Es decir, los estimadores que obtenemos son sesgados y además no son óptimos. Si los residuos presentan un problema de homocedasticidad, es decir, son heterocedásticos, aparece un problema de optimalidad. Es decir, los estimadores que obtenemos no son los de mínima varianza. Lo mismo sucede si existe autocorrelación. Y si no se cumple la exogeneidad, que era la cuarta condición que estudiábamos, entonces tenemos un problema realmente grave. Porque nuestros estimadores van a ser sesgados, no van a ser óptimos, es decir, no van a ser los de mínima varianza, y además no van a ser consistentes, lo cual significa que ese sesgo que presentan no se va a arreglar, aunque aumentemos el tamaño de la muestra, aunque aumentemos el número de datos. Lo mismo sucede si hay colinealidad perfecta. Si hay colinealidad perfecta, los estimadores pues, no van a ser buenos estimadores. Y ya para finalizar este vídeo vamos a ver cómo interpretar los parámetros. El caso más sencillo son variables cuantitativas medidas en niveles. Por ejemplo, tiempo que se tarda en llegar a la universidad dependiendo de la distancia a casa. En este caso la variable dependiente es el tiempo, la variable independiente es la distancia. Aplicamos mínimos cuadrados ordinarios, verificamos que cumplen todas las hipótesis para asegurarnos de que esos estimadores están bien calculados, es decir, son insesgados, son óptimos, son consistentes, y el dato que obtenemos es 1,1 minutos. Beta 2 es igual a 1,1 minutos por kilómetro. ¿Cómo se interpreta este 1,1? Pues muy sencillo. Simplemente que si dos personas son iguales en todos, ceteris paribus, salvo que una vive 1 kilómetro más lejos que la otra de la universidad, entonces la segunda va a tardar 1,1 minuto más en llegar a la universidad. Es decir, cada kilómetro que nos alejamos de la universidad, tardamos 1,1 minutos adicionales en llegar. Es una interpretación muy sencilla. En el caso de variables dicotómicas, variables binarias, que solo pueden tomar valores 0 o 1, la interpretación es un poquito más complicada. Volvamos a nuestro ejemplo. Tiempo que tardamos en llegar a la universidad dependiendo de si una persona es hombre o mujer. Hombre o mujer es una variable dicotómica, solo puede tomar valores 0 o 1. Bien, nuestro modelo sería este que aparece aquí, tiempo, igual a beta 1 más beta 2 por el hecho de ser mujer. Si una persona es un hombre, aparecerá aquí con un 0, si una persona es mujer, aparecerá aquí con un 1. Bueno, pues la interpretación en este caso de beta 2, que es menos 10,9 minutos, simplemente significa que si dos personas son iguales en todos, ceteris paribus,
salvo que una es mujer y la otra es hombre, entonces la mujer va a tardar 10,9 minutos menos en llegar a la universidad. ¿Por qué? Porque aquí aparece un signo menos, beta 2 igual a menos 10,9. Y dado que hemos dicho que mujer es igual a 1, hombre es igual a 0, entonces el hecho de ser mujer hace que uno tarde 10,9 minutos menos en llegar a la universidad. Seguimos con modelos en los que hay logaritmos y en primer caso vamos a estudiar el modelo log-log, es decir, que aparecen logaritmos en la variable dependiente y aparecen logaritmos en la variable independiente. En este caso, la interpretación de beta 1, por ejemplo, es la variación porcentual de la variable y ante una variación porcentual de la variable x, en términos medios y ceteris paribus, como decimos siempre. Esto sonará de algo o sonará de economía. Esto es la elasticidad. La elasticidad de cualquier magnitud se define como la variación porcentual en una variable ante la variación porcentual en otra variable. Bueno, pues es exactamente como se interpretan los coeficientes betas cuando tienes logaritmos en la variable dependiente y en la independiente, como la variación porcentual en la variable y ante una variación porcentual en la variable x. Es decir, se interpretan como la elasticidad. Modelos log-nivel son aquellos en los que aparece el logaritmo en la variable dependiente, mientras que la variable independiente es lineal. Logaritmo del salario en función de los años de educación. Estimamos beta 2 y nos sale 0,095. ¿Cómo vamos a interpretar ese 0,095? Pues simplemente que si los años de educación aumentan en 1, el salario aumentará en un 9,5%. Es decir, ese beta 2 ahora va a tener el significado de ser un porcentaje de incremento o de decremento. Será de incremento si es positivo, será de decremento si es negativo. En este caso, nuestra beta 2 vale 0,095, lo que significa que si estudiamos un año más, nuestro salario se va a incrementar en un 9,5%. Y por último, los modelos nivel log. En este caso, la variable dependiente es normal, es lineal, mientras que la variable independiente es un logaritmo. En este caso, vamos a suponer que estamos calculando el número de copas que toma una persona por semana en función del logaritmo de su salario. Calculamos beta 2 y obtenemos 25,4. La interpretación de este, 25,2. La interpretación de este 25,2 es que si el salario aumenta en un 1%, el número de copas que se toman aumenta en 25,2 entre 100 en 0,25 copas más por semana. Es decir, cuando el logaritmo lo tenemos en la variable independiente, mientras que la variable dependiente es lineal, la interpretación ha de hacerse en estos términos. Un incremento del 1% en la variable independiente genera un incremento o decremento en la variable dependiente equivalente o proporcional al beta partido por 100. Bien, espero que este vídeo os haya resultado interesante y sobre todo útil. Nos vemos pronto.